Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a ver qué es lo que Jesús, o vamos a descubrir qué es lo que Jesús enseñaba a sus discípulos y qué es lo que Jesús quiere que nosotros enseñemos, ¿verdad? Para eso vamos a invocar al Espíritu Santo para que así podernos llenar de fuerza. Empezamos invocando al Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que sea Él quien nos ilumine, que nos ayude y para que todas esas familias que Dios las bendiga, a estos que van a ver el video, para que esas personas se puedan fortalecer en la fe y puedan ellos ser luz en medio de las tinieblas. Bendice a esas familias, Padre Santo. Tú que tienes poder sobre todo en la tierra y en el cielo. Conoce los corazones de cada uno. Danos fuerza, danos esa sabiduría que necesitamos de ti. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía al principio, vamos a compartir la palabra del Señor para poder ir conociendo lo que Jesús nos enseña y lo que Jesús quiere que nosotros enseñemos. Para eso vamos a disfrutar de las Sagradas Escrituras y vamos a buscar a San Marcos capítulo 6, versículo 34. Vamos a empezar con esa cita bíblica, que es lo que Jesús enseñaba y qué es lo que Jesús quiere que nosotros enseñemos a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a empezar. San Marcos capítulo 6, versículo 34. Presten atención. Al desembarcar Jesús, vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Vuelvo y lo repito. Al desembarcar Jesús, vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. Óigase bien, vamos a sentarlos. Hay dos partes, A y B. Dice que Jesús sintió compasión de toda aquella gente. Sintió compasión. ¿Por qué compasión? Porque los vio destrozados, los vio sin fe, no sabemos. Pero escuche con atención lo que viene. Vamos a ver por qué es que Jesús sintió compasión. Vamos a ver por qué fue que Jesús sintió compasión de esa gente. Dice, lo repito de nuevo y sigo. Al desembarcar Jesús, vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como oveja sin pastor. Oh, primera enseñanza. Sintió compasión, ¿por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor. Por eso, por eso Jesús sintió compasión de toda esa gente. Cuando nosotros no enseñamos, ¿qué siente Jesús? Compasión, ¿verdad? Y escuche qué fue lo que hizo Jesús. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Largamente. Jesús, primer punto,
Jesús enseñó. ¿Por qué? ¿Por qué les enseñó Jesús? Porque estaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Cuando usted y yo no enseñamos, Jesús siente compasión. Dice Jesús, qué lástima, ¿qué está pasando? Jesús siente compasión. Y Jesús, ¿qué se puso a hacer Jesús? Cuando vio Jesús a aquella gentillo, dijo Jesús, oh, ahí los dejaré, los voy a dejar para ver qué hacen. No. Dice que Jesús se puso a enseñarles largamente, largamente. O sea que, ¿se imagina cuánto tiempo se llevó Jesús enseñándoles? Enseñándoles, cuánta gente, ¿verdad? Tenemos que enfocarlos en lo que Jesús hacía en frente de sus discípulos. Y, y el ejemplo que nos está dando, que qué es lo que quiere que nosotros hagamos para que esa gente esté sin pastor. Por eso nosotros tenemos pastores en cada iglesia. Son los que nos pastorean y nos llevan a buenos pastos, ¿verdad? Pero cuando nosotros enseñamos, no enseñamos, Jesús siente compasión. Jesús nos está trasladando que Él quiere que nosotros enseñemos, nos está dando el ejemplo, ¿verdad? No por salir del compromiso, sino que dice que Jesús les enseñó largamente, ¿verdad? Repítelo. Al desembarcar Jesús, vio toda aquella gente, y sintió compasión de ellos, plural, pues estaban como ovejas sin pastor. Y se puso, subraye, a enseñarles largamente. Óigase bien, se puso, quiere decir en acción, ¿verdad? A trabajar, a enseñarles largamente. Pero ¿qué es lo que Jesús les decía? ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? ¿Verdad? Vamos a buscar qué es lo que Jesús, de todo lo que Jesús enseñaba, porque no solo este versículo que yo les voy a decir enseñaba, no, o sea, Jesús se puso a enseñar, como dice en San Juan 20, 30, muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero estas, dice, han sido escritas crean, para que creamos, ¿verdad? Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos. San Juan 20:30. Pero dice, pero estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y tengan vida, ¿verdad? Entonces, es importante saber qué más hacía Jesús o qué es lo que él enseñaba también, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? De muchas otras cosas. Pero vamos a buscar este San Juan 8:31. Vamos a ver qué es lo que Jesús les decía. San Juan, busquemos a San Juan 8, San Juan 8:31. Vamos a ver y vamos a descubrir qué es lo que Jesús les decía a toda esa gente que él sintió compasión, a toda esa gente. Escuchen, San Juan 8:31. Jesús decía, óigase bien, Jesús decía, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús decía a los judíos que habían creído, óigase bien, que habían creído, o sea que ya había desde antes, ya había personas que no creían en él, ¿verdad? Pero dice, Jesús
Subrayen eso. Hay un especial que habían creído en él, ¿verdad? Eso es aparte, que habían creído en él. ¿Ves? Vuelvo a repetir. Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Ustedes, decían, ese ustedes puede ser usted, yo, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Oh, óigase bien. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Oh, Jesús nos está dando a conocer que nosotros tenemos que ser verdaderos discípulos si enseñamos y damos a conocer su palabra. O sea que cuando nosotros no damos a conocer la palabra de Dios, ya sea en los grupos juveniles, en los encuentros conyugales, en cualquier grupo, en la catequesis, cuando nosotros no enseñamos la palabra de Dios, no estamos siendo verdaderos discípulos. No estamos siendo verdaderos discípulos. Entonces, esto es de tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Porque dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. O sea, si guardan mi palabra. Si guardan mi palabra. Óigase bien. O sea que nosotros tenemos que ser auténticos y verdaderos discípulos. Pero para ser verdaderos y auténticos discípulos, tenemos que dar a conocer la palabra de Dios. Porque si solo damos formación de otros libros que sí son importantes, pero tenemos que hacer lo que Jesús nos manda a que nosotros enseñemos, ¿verdad? Dice, Jesús decía a los judíos, ustedes, a los judíos que habían creído en él, óigase bien, que habían creído en él. Subraya la palabra creído. En este tiempo, muchos creen, hay una diferencia en, en, en que si yo creo en Dios, pero otra cosa es perseverar en la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Estar convencidos de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar convencidos de la palabra de Dios. Si no, no somos verdaderos discípulos. Podemos ser católicos 24/7 en la iglesia, 24/7. Pero si no damos a conocer la palabra de Dios conforme a lo que Dios dice y manda, no somos verdaderos discípulos de Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús mandó a enseñar? ¿Qué fue lo que Jesús mandó a enseñar? ¿Y qué es lo que nosotros debemos darlo a enseñar? ¿Qué es? Vamos a Mateo 28-29. Vamos para atrás. San Mateo 28. Vamos a buscar San Mateo 15. San Mateo 28. Vamos a San Mateo 28, 20. Vamos a ver. San Mateo 28, 20. Vamos a escuchar qué es lo que Jesús manda a enseñar y qué es lo que Jesús quiere que nosotros demos a enseñar, ¿verdad? Para ser unos auténticos y verdaderos discípulos. Entonces es un mandato
de Jesús. Y escuchen con atención. San Mateo 28:20. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Óigase bien. Primero, y enséñenles. Segundo, todo, subraya la palabra todo, lo que yo les he encomendado a ustedes. Para que nosotros seamos verdaderos discípulos, tenemos que enseñar lo que Jesús nos está diciendo y lo que Él lo que Él los está encomendando. Estas palabras son las que a mí me chocan en mi pecho, en mi corazón, y me hacen y me anima a seguir luchando, a todas las dificultades que alguien se puede enfrentar, ya que hay muchas, a veces uno cuando se dedica a esto, hay muchas trabas, ¿verdad? Muchos que lo quieren desanimar, pero cuando yo creo en la palabra de Dios y quiero ser un auténtico y verdadero discípulo, pues, pues yo lo creo. Si Dios lo dice, pues yo lo creo, ¿verdad? Y dice, y enséñenles a cumplir, oígase bien, enséñenles. Esto es lo que yo no entiendo todavía, porque lo he escuchado en la catequesis, lo he escuchado en las iglesias, ya lo he escuchado en unos sacerdotes y dicen, solo vienen al sacramento de la primera comunión o del bautizo o del sacramento que alguien quiere para una boda, y dicen los sacerdotes, y ya no se asoman, y ya no se asoman. ¿Sabe por qué esas personas o esos jóvenes ya no vuelven a la iglesia? Porque nosotros no les hemos enseñado lo que quiere Jesús. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Que nosotros demos a conocer la palabra de Él. La palabra de Él. Que los libros que a veces damos a conocer a los alumnos, que son buenos, sí, son buenos, pero tiene que ir acompañado primero de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Por eso la evangelización o las clases son estériles, no dan fruto. Por eso los grupos, ya sea de grupos juveniles, de encuentros conyugales o de cualquier grupo, por eso no crecen. Por eso no crecen. Porque nosotros no estamos dando a conocer la palabra de Dios. No la estamos dando a conocer. Y cuando y cuando tenemos la oportunidad de darla a conocer, no la damos. Y si alguien quiere darla a conocer, lo queremos aplastar. Y eso existe, hermanos. Existe. Pero Jesús dice, y enséñeles a cumplir todo. Óigase bien, no dice algunas cosas, dice todo. Dice todo. Subraya la palabra, todo es todo. Lo que yo, óigase bien, lo que yo les he encomendado a ustedes. Es un mandato y es una orden. Es una orden. Y eso es lo que nosotros debemos dar a conocer. Es lo que debemos dar a conocer. Y por eso me pueden criticar. Porque yo estoy 100% seguro que por eso es que no crecen los grupos. Por eso se nos van. Porque no damos a conocer la palabra de Dios. Por eso es que los grupos son estériles. No dan fruto. No dan fruto. Porque no estamos dando a enseñar la palabra de Dios como Dios así lo quiere. No lo estamos dando a conocer, ¿verdad? Y es tan importante eso, ¿verdad? Y dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo
les he encomendado a ustedes. Todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Es tan importante, hermanos, que descubramos eso. Que hagamos nuestra esa palabra, nuestra, que la vivamos, que la cojamos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Jesús me manda a enseñar? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? Tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que estoy enseñando? Ya sea desde mi casa, desde la comodidad de mi casa, empezando por mis hijos. ¿Qué estoy enseñando a mis hijos? Porque primero tengo que empezar por mi casa, por mi hogar, por mi familia. Y después vamos al encuentro, ¿verdad? Entonces es tan importante, pero a veces no lo vamos a conocer porque sentimos temor o sentimos vergüenza. ¿Qué es lo que va a decir la gente de nosotros? O qué es lo que va a decir la gente. Oh, este ya anda con la Biblia. Ya, es tan importante eso. Y escuchemos cómo dice, para que ustedes vean Romanos capítulo, Romanos capítulo, Romanos 1:16. Vamos a Romanos 1:16. Vamos a escuchar cómo San Pablo nos dice ahí en Romanos 1:16 para aquellos eh, personas que piensan o aquellas personas que tienen temor, ¿verdad? Miedo a predicar la palabra de Dios, qué es lo que van a decir de ellos, ¿verdad? Para ser verdaderos discípulos, ¿verdad? Auténticos, verdaderos discípulos, tenemos que dar a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que dar a conocer. Y escuchemos cómo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Como ven, no me avergüenzo del evangelio. Óigase bien. Oiga lo que decía el San Pablo. Como ven, no me avergüenzo del evangelio. Óiganse, no me avergüenzo. ¿Por qué San Pablo no se avergonzaba del evangelio? ¿Por qué usted y yo no tenemos que avergonzarlos? ¿Por qué? Porque, dice, ¿por qué? No me avergüenzo del evangelio. Es una fuerza de Dios y de salvación. San Pablo estaba convencido 100% seguro que cuando se predicaba la palabra de Dios, era una fuerza de Dios y de salvación. Entonces, eso lo hemos olvidado nosotros. Eso no lo creemos, pero ni así lo creemos. Créanme, hermanos, ni así lo creemos, ni milésima lo creemos. Si nosotros lo creéramos, créanme, predicáramos la palabra de Dios a nuestros hijos y luego lo daríamos a conocer en nuestra parroquia. Pero no estamos convencidos del evangelio. Eso nos falta. Eso es lo que tenía San Pablo. Dice, como ven, no me avergüenzo del evangelio. Es una fuerza, ya se imagina, una fuerza de Dios. Una fuerza de Dios y de salvación. Pero hay un detalle. Y escucha este detalle. Para todos los que creen. Para todos los que creen. Para todos los que creen. Ese es el detalle. Los que creen. Y a veces alguien puede preguntar, pero ¿cómo van a creer si no lo hemos dado a conocer? Vamos ahí mismo. Otra vez, para todos los que creen. Vamos ahí a Romanos 10, no sé si el 10, 14 o 17. Es el 14. Dice, oigan, escuchamos lo que dice
En Romanos 1 dice, para todos los que creen. Pero a veces, ¿cómo van a creer ellos? Si usted y yo tenemos vergüenza o no estamos convencidos de la palabra de Dios. Y escuche, Romanos 10:14. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? Oigan, ¿cómo esas personas van a creer de Dios si usted y yo tenemos vergüenza, no estamos convencidos que es una fuerza de Dios y de salvación? ¿Cómo van a creer? Ese es el trabajo que nosotros tenemos. ¿Cómo nuestros hijos van a creer si nosotros no se los hemos mostrado? Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? Queridos hermanos, de esto tenemos que estar seguros y convencidos de que estamos obligados a proclamar el Evangelio, que es una fuerza de Dios y de salvación. Tenemos que estar convencidos, hermanos. Yo lo hago con gran amor y cariño. Desde lo pequeñez y del conocimiento poquito que tengo, lo hago con gran amor. Y si lo hago es porque estoy convencido. Si no, créanme, hermanos, que no lo hiciera. Yo sé quién soy y sé quién era, pero le creo, y como le dice Dios, yo lo creo. Yo lo creo. Y muchos piensan, no, que yo no sé, no, que yo no tengo palabras para expresarme. Y no es, veamos cómo dice primera de Corintios 1:7. Busquemos primera de Corintios 1:7. Para todas aquellas personas que piensan, no, que yo no puedo, que yo no estoy preparado, que me da pena o me siento miedo, ¿qué va a decir la gente? O que no, me falta más estudio. Escuchen cómo dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos, óigase bien, y no con discursos sofisticados. Óigase bien, no necesita usted ser teólogo en las Sagradas Escrituras para poder empezar ya a proclamar la palabra de Dios desde su hogar. Y dice, sino a proclamar el Evangelio y no con discursos sofisticados, sino que de lo que le inspira al Espíritu, de lo poco de eso, proclámele a sus hijos. Por ahí empiece. Pero también fórmese usted también, padre de familia. Porque nadie da lo que no tiene. Nadie da. Nadie. Y lo hago y créanme, yo como creo en la palabra de Dios y sé que es Dios el que nos habla ahí, por eso me tomo el tiempo y lo hago con gran amor y le dedico mucho tiempo. Y por eso para que ustedes comprendan lo que yo les estoy hablando, vamos a Primera de Corintios capítulo 5 versículo 17. Sí, creo que es Segunda de Corintios. Vamos a ver. Segunda de Corintios. No, entonces Primera de Timoteo. No lo tengo. Primera de Timoteo. Ajá, Primera de Timoteo. Vamos a ver. Sí vamos a encontrarla, pero que sí la encontramos. Primera de Timoteo capítulo 5. Sí. Capítulo 5 versículo 17.
Presten con atención. ¿Por qué es que yo lo hago con gran amor y cariño y me devoro las Sagradas Escrituras? Lo hago con pasión. Y como lo hago con pasión, como lo disfruto, así como yo la disfruto, yo quiero que ustedes la disfruten. Y cuando se animen, miren lo que pasa o miren lo que van a ganar. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. Los ancianos que son buenos líderes, los ancianos quiere decir los mayores, aquellos que saben más o tienen el conocimiento mayor, ¿verdad? Los ancianos, ¿verdad? Los que tienen más conocimiento, los ancianos que son buenos líderes, recibirán doble honor. Óigase bien, doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y la enseñanza. Recibirán doble honor. Sobre todo dice aquellos que llevan la predicación y la enseñanza. ¿Ustedes no quieren eso, hermanos? ¿No quieren tener ese honor de Dios? Por eso lo hago yo también. Porque quiero quiero recibir ese honor de Dios. Y lo hago con lo poco y lo humilde de mi corazón. Porque estoy convencido de la palabra de Dios. Y vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Le doy otra también. 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Y escuchen con atención. Compartí la debilidad de los inseguros para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos, con el fin de salvar por todos los medios a alguno. Y oiga, paren la oreja. Y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. Óiganse bien. Todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener mi parte de él. ¿Cuál es la parte? Si yo a ustedes le hablo del perdón, yo quiero también que Dios me perdone. Si yo les hablo a ustedes de la salvación, yo quiero también salvarme. ¿Me explico? Entonces dice San Pablo, pues yo quiero tener también mi parte de él. Y por eso, hermanos, disfruto y por eso leo las Sagradas Escrituras. Como dice en Josué capítulo 1, versículo 8, me parece, sí, 8, dice, releerás constantemente este libro, lo meditarás día y noche. Y después parece, dice, y así tendrás éxito. Algo así, y tendrás éxito. ¿Ustedes no quieren tener éxito, hermanos? Empiece a leer las Sagradas Escrituras. No se trata de que no se me queda nada, no. Usted empiece a leerla, aunque no se le quede nada. Pero hagamos algo, hermanos. Hagamos algo. Qué bello. Y cuando yo predico, mi mayor felicidad está aquí. Porque yo el primero estoy convencido de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Queridos hermanos, gracias por llegar la palabra de Dios hasta ustedes. Compártanlo, ayúdenme, compártanlo, evangelicemos
y lleguemos este video a muchas personas. Tal vez ustedes están preparados, pero hay otros que lo necesitan y les puede servir de algo, ¿verdad? Entonces, pues, ayudemos en la evangelización. Eso es lo que Dios quiere. Gracias, Padre Santo, por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo compartiendo contigo la palabra de Dios. Sabemos que todo lo haces a través de tu palabra, porque tú quieres que todos los hombres se salven y que lleguemos todos al conocimiento de la verdad que la encontramos en tu palabra, en lo que tú nos has enseñado. Como dice San Mateo 28:20, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y tú mismo decís también, Señor, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Qué bellas tus palabras, Señor. Quiere decir que nunca me abandonarás y nunca nos abandonarás, Señor. Gracias, Padre Santo, por esa oportunidad. Gracias, Señor Jesús. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Hasta la próxima.